una empresa del sector al cual podéis pertenecer vosotros. Hoy por hoy somos ya líderes del mercado en el segmento de la hiperconvergencia italiana y desde hace un año hemos abierto oficinas en España. Ya tenemos atención no solamente comercial, por mi lado, sino preventa, postventa, soporte técnico, totalmente en castellano y disponible para cualquiera de vosotros, ¿no? Lo primero que os quiero explicar es qué es Syneto. Bueno, Óscar lo ha explicado muy bien. Al fin y al cabo, nosotros aunamos en un sistema hiperconvergente lo que sería una solución tradicional que podéis ver en este gráfico de la izquierda. Aunamos el almacenamiento, la conectividad y la computación y las máquinas virtuales en un solo dispositivo hiperconvergente, que es lo que veríais ahí a la derecha, un hardware que lleva instalado nuestro sistema operativo que permite realizar una serie de funcionalidades adicionales y que os ofrece una serie de soluciones que os paso a presentar a continuación. Nuestra forma de trabajar, nuestro modelo ideal de instalación en un entorno pequeño, cerrado, sería la instalación de 2 equipos de Syneto. Estos 2 equipos de Syneto, cada uno de ellos funciona no solamente en la parte computacional, ofreciendo los servicios de las máquinas virtuales X que hayamos dimensionado, sino que realiza un backup sobre sí mismo y lo ideal es que lo vuelque sobre una segunda máquina para que en caso de fallo pueda recuperarse esta segunda máquina todos los servicios virtuales que está ofreciendo la primera. Y viceversa, este volcado en anillo me ofrece una protección avanzada del dato para evitar que cualquier fallo de una de las máquinas de Syneto, o bien por una avería de hardware o bien por algún otro problema, siempre tengamos el 100% de nuestro dato protegido. Un segundo ejemplo breve y rápido de lo que sería una solución Syneto con una protección de datos más avanzada sería tener un segundo CPD. En este segundo CPD que podríamos estar hablando o bien de la nube, instalando un equipo virtual nuestro en un entorno VMware. Siempre trabajamos nuestra virtualización en entornos VMware. Instalarlo en la nube para externalizar nuestros datos, o bien por regulación normativa o por también intereses de no tener todos mis datos en un sitio físico fijo, sino tenerlo separado para evitar un desastre estilo incendio, inundaciones o cualquier desastre físico general. Este segundo sitio, como os decía, puede ser la nube o puede ser un segundo CPD que podamos tener, o incluso imaginaros que en este modelo de instalación estamos hablando de una oficina central y una oficina remota. El volcado de datos en el CPD central sería en anillo, haciendo una protección de los 2 equipos uno contra otro, y también haríamos un volcado al segundo CPD para tener una protección de los 2 nodos primarios con el tercero y el tercero con los 2 primeros. De esta forma teníamos una protección de datos avanzada. ¿Y qué características adicionales a las habituales está ofreciendo Syneto? El primero, y para mí uno de los más importantes, es que ofrecemos una inmunidad total contra cualquier tipo de malware, específicamente de ransomware. Estamos viendo en las noticias continuamente empresas muy importantes que están teniendo paradas y pérdidas de datos por ataques ransomware, encriptación no solamente de sus sistemas en producción, sino incluso de los backups. Hoy por hoy, muchos ransomwares avanzados, en vez de atacar la producción, lo primero que hacen es atacar primero el backup. De esa forma impiden que mis datos sean recuperables y después atacan la producción. Cuando yo quiero echar mano al backup para recuperarme, me doy cuenta que mi backup está encriptado, está destrozado y no tengo ninguna posibilidad de recuperarme. Syneto establece un backup y la posibilidad de realizarlo, como veremos ahora, con una frecuencia elevada, que es incorruptible por cualquier ataque malware y específicamente contra un ataque ransomware. Mis datos siempre van a estar protegidos y van a ser 100% inmunes con una garantía total ante cualquier intento de ataque malicioso. Este es uno de los principales aspectos de nuestra tecnología. Luego, como os he comentado, Ander os va a hacer una demostración al respecto. Segundo punto interesante, no solamente tenemos un backup protegido, no solamente tenemos la posibilidad siempre y la garantía de que me voy a poder recuperar, sino que nuestra tecnología, por sus características, nos permite hacer
backups instantáneos a una velocidad muy superior a las habituales en el mercado, llegando a ofrecer una media que podemos establecer en un backup por minuto, serían 1400 backups instantáneos al día. Estos backups, por sus características y la característica de nuestra tecnología, no interfieren en las prestaciones del servicio computacional de nuestros equipos y tienen muy poco peso, es decir, no me están haciendo perder capacidad en mi espacio de almacenamiento. Posteriormente, de nuevo, en la demostración lo veremos con un poquito más detalle. Si yo tengo un backup garantizado, inmune, y encima lo estoy realizando cada pocos minutos, el siguiente paso que me quedaría es conocer, en caso de cualquier tipo de desastre, en cuánto tiempo me puedo recuperar. Como bien sabéis, los sistemas tradicionales aquí es donde tienen uno de los principales problemas. Cuando tengo que recuperarme desde una copia de seguridad, uno de los problemas que tengo es saber el estado si esta copia de seguridad está funcionando correctamente, y el segundo punto que tengo es cuánto tiempo voy a tardar en recuperar el movimiento por tera de datos. En muchas circunstancias, en muchos casos supera las 2 horas por cada tera de datos, y la restauración del sistema completo puede llevarme muchas horas, en muchos casos incluso más de un día, como hemos visto recientemente en muchos ataques de empresas importantes, ¿no? Syneto, como tercera característica muy importante a destacar dentro de nuestro sistema, os ofrece un motor de disaster recovery que está integrado, es predecible y siempre va a darnos un tiempo de recuperación conocido e inferior a 15 minutos. Resumiendo, backup inmune a cualquier tipo de ataque de malware. Backup con una frecuencia muy elevada, puedo llegar a instalar, a dimensionarlo para tenerlo cada minuto. Y recuperación conocida y rápida en menos de 15 minutos hace que en un caso de ataque, en un caso de pérdida de datos, en un caso de desastre físico o de cualquier otro tipo, sepa que yo voy a poder recuperarme al minuto anterior de sufrir este problema y me voy a poder recuperar en un tiempo predecible inferior a 15 minutos. Mi pérdida de producción es muy pequeña, mi pérdida de datos es igual a 0. Estas son las características principales que nuestro sistema, nuestro software ofrece en este sistema hiperconvergente. Como podéis ver, entonces nos diferenciamos bastante de los sistemas hiperconvergentes tradicionales, que es lo que veríais en este diagrama a la izquierda, que simplemente es almacenamiento, computación y networking, y le agregamos a este sistema estándar una protección adicional al dato, una capacidad de recuperación ante desastres rápida y una facilidad de backup hasta ahora no conocida en el mercado. Todo esto me lleva a dos aspectos fundamentales. Dentro de una solución tradicional tengo por lo menos 4 o 5 proveedores: la red, el almacenamiento, la computación, la virtualización, el software de backup, la recuperación. En el sistema de Syneto solamente tenemos uno, el propio Syneto. El propio Syneto y su sistema operativo, un hardware con su sistema operativo que me reduce el número de proveedores a 1. Esto implica que los gastos de adquisición, de puesta en marcha, de conocimiento, de formación iniciales sean sensiblemente inferiores. Pero no solo eso, sino que los gastos operativos, el aprendizaje, utilizar solamente una consola de gestión, la sencillez de nuestro sistema, la facilidad a la hora de operar y después las renovaciones que puedo tener, se reducen a un solo proveedor, con lo cual los gastos operativos, una vez hecha la adquisición, se reducen también sustancialmente. Somos una solución profundamente competitiva, aparte de más eficiente respecto a las soluciones tradicionales que hay en el mercado. Todo esto con un punto adicional único técnicos que pueda tener en una solución tradicional en un único punto. No tenemos un soporte técnico dedicado al almacenamiento, otro a la computación, otro al networking, otro a... No, los unificamos todos, y cualquier problema que tengamos en nuestro sistema Syneto, bien sea desde el hardware
nuestro propio sistema operativo, incluyendo nuestra virtualización con VMware, tenemos un único punto de contacto en el cual ofrecemos una asistencia y un soporte que puede llegar a un 7x24x365 por 4 horas en casa del cliente, ¿no? De esta forma minimizamos los problemas que puedo sufrir a la hora de tener un problema de interoperabilidad entre distintos proveedores. O sea, el problema no es mío, es de la cabina, no, el problema no es de la cabina, es de la virtualización. Al final voy mareado entre distintos sistemas que tienen algún problema incluso de coexistencia. Con Syneto desaparece ese problema. Respecto a nuestra oferta se divide fundamentalmente en hardware y software. Dentro del hardware tenemos 3 familias con una serie de equipos preconfigurados por nuestros ingenieros. Toda la preconfiguración de nuestro hardware, que es un OEMizado de Dell, está diseñado por nuestros ingenieros con la idea de proporcionar la mejor experiencia posible a la computación en entornos VMware. Es por eso porque todas las referencias dentro de cada una de estas familias ya vienen prediseñadas y ya vienen preconfiguradas, y sí tienen en la serie 3000 y 4000 o bien de memoria o bien de almacenamiento, no así en la serie 2000, pero dentro de unos parámetros que predetermina Syneto para establecer la mejor experiencia posible. La serie 2000 tenemos entornos hasta 10 máquinas virtuales, todos los entornos serían single core, un solo procesador, y estamos hablando hasta un máximo de 16 teras. En la serie 3000 es mucho más prestacional, llegamos hasta 50 máquinas virtuales, tenemos aquí opciones de doble procesador con distintas posibilidades de almacenamiento, ampliaciones de memoria, incluso con bandejas adicionales donde podemos insertar discos adicionales para entornos más demandantes. Y la serie 4000 es la más prestacional, con los mejores procesadores que existen ahora mismo en el mercado y con sistemas de almacenamiento en todas las series, no os lo he dicho, perdonad, tanto con almacenamiento rotacional como en SSD. Por otro lado, tenemos nuestro appliance virtual. Nuestro appliance virtual tiene 2 casos fundamentales de uso. Uno, cuando yo quiero hacer, como os decía al principio, por ejemplo, una instalación, un repositorio de mi backup en la nube, dentro de un entorno VMware, puedo instalar nuestro appliance virtual para que recepcione los DRs de las máquinas Syneto que yo tenga en mi CPD. Ese sería un primer caso. Un segundo caso, por si acaso vosotros estáis en esta situación, sería la utilización y el aprovechamiento dentro del sistema de Syneto de vuestras máquinas preexistentes. Si estáis en un momento dado en que os interesa nuestra tecnología de protección del dato, de recuperación antidesastres, de protección anti-ransomware, pero tenéis un hardware que no habéis amortizado y os interesa no tirarlo a la basura o no apartarlo, instalando siempre dentro de un entorno de un ecosistema VMware, instalando nuestro appliance virtual, podemos utilizar vuestro hardware preexistente para que siga dando y sea receptor también de los backups, de nuevo con todo ese nivel de protección de nuestra máquina principal de Syneto. Y esto brevemente es una introducción a nuestra tecnología y a nuestro producto. Antes de pasar a la parte técnica, sí me gustaría ver si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta, alguna duda o comentario, por favor. Hola, no buenas. hay ningún... ¿Sí? Soy José Francisco de la empresa Tecnotron. Mira, una pregunta sobre la serie 4000. No has hablado de hasta qué número de máquinas virtuales puede alcanzar. Bueno, aquí nosotros establecemos el límite, porque depende mucho del tipo de máquina virtual, depende mucho de las aplicaciones. Establecemos también el límite de 50 máquinas virtuales. En función del diseño que hagamos, podemos superarlo o nos quedaremos cerca. Lo que sí es verdad es que el sistema Syneto es agregable, es decir, si yo necesito tener más de 50 máquinas virtuales con unas prestaciones diferentes, puedo poner varios Synetos. Estos varios Synetos, igual que harías con un servidor, van absorbiendo máquinas virtuales. No es necesario en un solo Syneto tener todas las máquinas virtuales, podrías coexistir 3, 4, 5, 6 máquinas, N máquinas, y compartir la carga de las máquinas virtuales entre ellas.
Vale. Luego, a nivel de redundancia y eso no influiría, ¿no? De todo lo que has estado hablando antes para el tema de disaster recovery y todo eso, el hecho de No poder... influiría. No. Tenemos que diseñar apropiadamente el sistema, evidentemente, en función de las características del mismo, del número de máquinas, etcétera, etcétera. Tendríamos que hacer un diseño específico para que eso no influya, evidentemente, pero podemos da igual. Perfecto. La serie 2000, perdona que insista, has dicho que está dimensionada hasta 10 máquinas virtuales. Aproximadamente, sí, es un cálculo. Tienes que tener en cuenta que no es lo mismo una máquina virtual que está trabajando en un entorno Oracle con una base de datos muy pesada a una máquina virtual que tiene cualquier aplicación de poco peso, ¿no? Es muy relativo lo que te estoy diciendo. El caso concreto es el que nos va a determinar, en función de las necesidades de memoria y de procesador, cuántas máquinas virtuales voy a poder correr. Si yo tengo aplicaciones que están demandando mucha memoria, correré con menos máquinas virtuales que si tengo aplicaciones que evidentemente no necesitan mucho hardware. Entonces, ahí en cada proyecto nosotros os hacemos un dimensionamiento y os damos una recomendación en función de una serie de herramientas que tenemos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Perfecto, pues paso el testigo a Ander, que os va a hablar de cómo funcionamos técnicamente desde el punto de vista técnico de la tecnología. Muchas gracias a todos. Gracias, Eduardo. Muy buena la presentación que acabas de realizar. Bueno, yo retomo el relevo, como bien comenta Eduardo, y mi parte es un poco explicaros a nivel técnico cómo funciona nuestra tecnología. Como habéis hecho con Eduardo, con total libertad, en cualquier momento pararme, si algo no ha quedado claro, si queréis que veamos algo un poquito más en profundidad, y con toda libertad, como os digo, me paráis y me preguntáis lo que sea necesario. Comentaros que es una tecnología novedosa, ya habéis estado oyendo un poco lo que ha comentado Eduardo, y surgirán, me temo, bastantes dudas, con lo cual, de verdad, con toda libertad, estoy aquí para que charlemos de cualquier duda que pueda surgirnos. Perfecto. Ya hemos comentado que Syneto ofrece appliances totalmente hiperconvergentes que vienen absolutamente preinstaladas. ¿Qué significa que vienen preinstaladas? Nosotros enracamos la solución, le damos electricidad, power, la conectamos a nuestro switch empresarial y a partir de ahí simplemente pasamos un pequeño wizard en el cual nos van a solicitar pues, un par de IPs y un par de usuarios y contraseñas para tenerlo todo securizado y que tengamos visibilidad de la appliance a través de la red. Una vez hecho esto, queda absolutamente todo instalado. Me refiero a tenemos el entorno de VMware perfectamente configurado, toda la protección antidatos, LDR, la protección anti-malware, y ahora os añadiré algún dato más porque también, como ha dicho Óscar al principio de la presentación, ofrecemos de forma nativa la creación de SARes NAS, tanto de CID como de NFS, de Linux y de Windows, por supuesto. Cuando comentamos que viene todo también prediseñado por los ingenieros de Syneto, os pongo un ejemplo. Cuando instalamos una infraestructura de VMware, podemos seguir un sencillo wizard que tiene el propio software de VMware y obviamente que cuando lo terminamos quedará instalado. Claro, esto no tiene nada que ver con una solución instalada siguiendo las best practice, que son unas best practice bastante pesadas, son bastante grandes, por decirlo así, y siguiendo esas best practice al dedillo tendremos configurada la solución no solo con el entorno de VMware, sino con el máximo rendimiento que podemos conseguir. Por poneros un ejemplo para que veáis rápido cómo diseñamos nuestros appliances. Nosotros en todos los appliances que ha comentado Eduardo en cualquier serie, separamos siempre dos discos SSD para aumentar la RIZ caché, la caché de lectura, que ya sabéis que son, según las best practices de VMware, pues de lo más importante para poder conseguir un rendimiento óptimo en nuestra infraestructura. Y separamos también otros 3 SSDs para darle más potencia a la parte del hipervisor. Con lo cual, ante cualquier instalación tradicional, pues con un par de servidores o con un servidor disco rotacional, ya sea en cabina,
o en el propio servidor, siempre con un Syneto vamos a conseguir un rendimiento muchísimo mayor que en este tipo de instalaciones. Y como os decía, no tenemos nosotros que preocuparnos de nada, viene absolutamente todo preinstalado de fábrica. No tendréis que hacer otra cosa cuando esté pasado el wizard inicial que empezar a crear vuestras máquinas o migrarlas si ya tenemos un entorno anterior de VMware y simplemente protegerlas. Ya lo vais a ver en el demo, que es una forma muy sencilla a la hora de proteger nuestras máquinas. Nos olvidamos de todo tipo de horarios, schedules que tenemos con los backups tradicionales, como pueden ser pues hacer incrementales, diferenciales, fulls sintéticos, en fin, ahora vais a ver la gran diferencia en el demo con vuestros propios ojos. Y bueno, una vez preinstalada nuestra appliance, ya disponemos, como os comentaba, de la parte de protección de datos, que es muy especial y es una tecnología muy novedosa. Os comento cómo funciona de nuevo para que veáis la diferencia con un backup tradicional. Nosotros en Syneto lo que hacemos es, por debajo de la capa de virtualización, ponemos nuestro sistema de bloques propietario de Syneto, el cual nos permite hacer dos funciones principales muy importantes y muy robustas y rápidas, que es, nosotros somos capaces de generar un snapshot de forma instantánea porque está basado en nuestro sistema de bloques. Syneto no trabaja nunca con snapshot ni de las cabinas de almacenamiento ni snapshot de VMware, que si muchas veces lo habéis usado, pues por ejemplo con un BIM, por poneros un ejemplo, ya sabéis que tiene un tiempo de postprocesado X, dependiendo del tamaño de máquina que estemos protegiendo, y tiene también un tiempo de movimiento desde la producción hasta el repositorio de backup en el que lo vamos a almacenar. Todo esto, como os decía, en Syneto no se produce nunca. No tenemos que mover ninguna información a ningún repositorio de backup y no tenemos que postprocesar ningún snapshot. Esto nos implica que el backup es instantáneo y podemos usarlo en el mismo momento que se ha generado. No tenemos que esperar a ningún tipo de postproceso. Y como comentaba Eduardo, nuestra recuperación tanto en local con los snapshots, tanto en DR, en el segundo appliance en caso de que hubiera alguna catástrofe, en el primero, sería también entre unos 10-15 minutos aproximadamente, recuperando todos los datos del cliente sin que esté, en caso de que fuera un ataque malware, nada encriptado. Y nosotros, como os decía, tenemos un backup tan potente que somos capaces de recuperar ante una pérdida de datos los datos que se han producido hace un minuto antes del ataque, no de un backup de ayer por la tarde. Esto es fundamental porque una de las grandes limitaciones de los backups tradicionales son que tardan tanto en hacer los backups que normalmente tenemos uno diario, con lo cual si nos entra un ransomware, por ejemplo, a las 4 de la tarde, perderemos toda la mañana de producción. Esto ya sabéis vosotros mejor que yo, que hay datos que son recuperables, se pueden rehacer, pero otros datos, como por ejemplo imágenes médicas, temas legales, etcétera, etcétera, no podemos rehacerlos. Tenemos que tener una tecnología que nos permita que no se pierdan jamás. Aquí entra nuestra protección anti-ransomware, anti-malware, que, como os decía Eduardo perfectamente, lo que hacemos es proteger toda vuestra información en producción, no tenemos que moverlo a ningún sitio, y con inmunidad total anti-ransomware. Como os decía, por poner un ejemplo, si entra un ransomware ahora mismo, recuperaríamos todo sin encriptar hace un minuto, la información que teníamos hace un minuto. Con lo cual, nosotros, la principal función de Syneto es que el cliente jamás pierda un dato y tenga un tiempo de parada mínimo para que siga trabajando sin ningún tipo de problemática, entre 10 y 15 minutos solemos dar de tiempo de recuperación. Actualmente en el mercado no hay ningún fabricante que sea capaz de proporcionar esta tecnología anti-malware y, por supuesto, un backup tan rápido como el nuestro. Y comentaros, veis en la parte inferior de la slide el servicio RAS, el Remote Access Service, lo hemos implementado a principios de año por el tema del coronavirus, y lo que nos provee es un servicio de VPN que se instala con un simple wizard de nuevo en nuestra appliance Syneto, que daría después del wizard configurada una máquina virtual que nos hace de gateway para que cualquier trabajador de la empresa simplemente se instale el OpenVPN en su PC de sobremesa o portátil en su domicilio y accedería a su red corporativa, a sus máquinas que pueda usar, a sus aplicativos, etcétera, etcétera. Y en Syneto os proporcionamos una encriptación, una securización en esta VPN de 2048 bytes. Si habéis visto actualmente algún hardware
de otro fabricante que provee VPNs, es raro que lleguen a este nivel de cifrado. Normalmente se quedan en unos 500 bytes, 1000 bytes, pero no suelen llegar hasta 2000. Nosotros damos este estándar que es militar y muy difícil de romper por un hacker a través de la fuerza bruta. Nosotros en Syneto damos un segundo nivel de securización, que es la autenticación en 2 factores. Exactamente igual que cuando hacéis una operación en vuestra banca móvil. Cuando vamos a conectar la VPN, nos llegará a nuestro teléfono personal del trabajador un autenticador, y hasta que ese autenticador no se acepte, jamás se va a producir la conexión VPN. Por decirlo de alguna manera, para que un hacker entrara en la conexión VPN tendría que robar físicamente el móvil de nuestro empleado, y esto ya sabéis que es muy improbable que pueda pasar, por supuesto. Bien, os comento de nuevo un poco, porque ya lo ha comentado Eduardo, la parte de las series. Yo sobre todo os voy a dar alguna pincelada a nivel técnico, aunque Eduardo ya ha comentado bastantes opciones de las series. Tenemos la serie 2000, que es la entry level, que un poco comentando la pregunta que se ha hecho al principio de la exposición, nosotros damos un mensaje comercial de que podemos tener pues entre unas 7 y 10 máquinas aproximadamente. Eduardo ya lo ha comentado, depende totalmente de lo que haya dentro de las máquinas virtuales, y como bien ha dicho Eduardo, nunca jamás os dejaremos solos a la hora de tener que dimensionar un proyecto para un cliente. Siempre contaréis con nuestra ayuda y nuestras herramientas, por supuesto, para dimensionar correctamente cualquier entorno que tengamos de cualquiera de las series disponibles, por supuesto. Ya veis en la infografía que la serie 2000 es un poquito más pequeña que las otras 2 series. Esto es porque ocupa una U dentro del rack. Las otras 2 series, la 3000 y la 4000, serían 2 U's en el rack, exactamente el mismo tamaño las 2. Y os amplío un poco la información que ha comentado también Eduardo a nivel de las ampliaciones de hardware, ya sea de computación o de almacenamiento. En la serie 2000 podemos hacer una ampliación de computación o de almacenamiento añadiendo otro nodo. Puede ser de la misma serie, por supuesto, o de cualquiera de las otras 2. Son totalmente intermezclables, no perdón. No hay ningún tipo de limitación a la hora de configurar 1 o 2 o varios nodos de cualquiera de las series juntos. Y a partir de la serie 3000 disponemos de alguna opción más a la hora de ampliar nuestro Syneto. Si necesitamos almacenamiento, tanto en la serie 3000 como en la 4000, podremos agregar hasta 2 bandejas de ampliación con 12 discos cada una. Actualmente el disco más grande que tenemos en tamaño es de 8 teras, con lo cual podríais meter, aparte del almacenamiento principal del appliance, otras 2 bandejas con 24 discos de 8 teras. Ya veis que es un volumen bastante importante para poder guardar los datos de nuestros clientes. Y comentaros, cuando queremos crecer a nivel cómputo, si tenemos por ejemplo una serie 3100, que ha dicho Eduardo que tiene un procesador, podríamos pasar a una serie 3200, que ya sería doble procesador, un nivel de RAM más elevado y las posibilidades de almacenamiento que ya hemos comentado. Esto siempre se haría por nuestros ingenieros de Syneto, y así aumentaríamos procesador, podríamos poner más memoria RAM, por supuesto, etcétera, etcétera. Y en la serie 4000, que es nuestro tope de gama, tenemos el hardware más potente que pueda haber en el mercado ahora mismo, a nivel procesadores, a nivel memoria RAM, etcétera, etcétera, y disponemos exactamente igual, opciones de crecimiento a nivel de RAM, y de almacenamiento, tal como hemos comentado, con esas 2 bandejas de 24 discos de 8 teras. Y la Virtual Appliance, de nuevo ya la ha comentado mi compañero Eduardo, simplemente refrescaros que la usamos para o bien reutilizar un hardware antiguo del cliente, o por si el cliente necesita que sea un poco más económica la solución en un inicio, se podría poner la Virtual Appliance en un hardware antiguo y bueno, pues un par de años después, si la solución él está contento con ella, podemos sustituirlo por un appliance físico, por supuesto. No sé si hasta este punto os entra alguna duda. Si tenéis alguna cuestión, decírmela, por favor. ¿No? Perfecto, continuamos un poco entonces. Bien, hemos hablado de la parte del cómputo, de nuestro backup y restauración, de la parte de disaster recovery, y comentaros, también lo ha dicho Óscar, de forma nativa, no hay que instalar nada, también viene preconfigurado, por supuesto. Tenemos un creador de SARES tanto CIFS como NFS, tanto de Linux como Windows. La parte Windows, por supuesto, si tenéis un Active Directory, se integraría directamente con vuestro Active Directory, y toda la parte de permisos, usuarios, etcétera, etcétera, lo gestionaríamos desde el Active Directory como hacemos siempre.
La gran ventaja del SARE NAS de Syneto es que todo lo que introduzcamos dentro va a quedar protegido con nuestro backup instantáneo, nuestro DR, por supuesto, y la protección anti-malware. Por lo tanto, ya no solo ante un ataque malware, sino por un error humano que pueda borrarse un fichero importante de la empresa, exactamente igual que os comentaba antes, recuperaríamos ese fichero un minuto antes de que se borrara, gracias a nuestro backup y restauración instantánea. No tendríamos que usar uno de un backup de ayer con la consiguiente pérdida de producción que se haya producido a lo largo del día. Y tenemos una función que yo creo que es fundamental, que es el Copy Data Management. Espero que no os haya sucedido muchas veces la situación de ir a recuperar un backup y que pues haya una cinta desmagnetizada, haya una corrupción de datos, cualquier tipo de problemática que os impida levantar un backup. Y además ya sabéis que cuando intentamos levantar un backup es porque hay un problema y necesitamos hacerlo lo más rápido posible. No podemos consentir que no podamos recuperar un backup. Con Syneto, como os comentaba, tenemos esta funcionalidad que directamente cuando hacemos el wizard inicial elegimos un día con horario valle, un sábado y un domingo habitualmente, y en ese día que hayamos elegido, Syneto hará una comprobación de que todos vuestros backups son perfectamente funcionales y levantables. Nunca vais a encontraros un backup que no se pueda levantar con Syneto. Esto es fundamental a mi juicio. Y somos muy buenos también proporcionando entornos de testeo y desarrollo, debido a que nosotros somos capaces de hacer un clon instantáneo, como os comentaba, de cualquier máquina, levantarlo en el mismo momento que se ha creado, y dentro de este clon, que es una copia exacta de la máquina de producción que tenemos trabajando, nosotros podemos pues instalar este típico parche de Windows o actualizaciones de software que todos sabéis que puede ser que no funcionen correctamente, no nos arranque el PC y bueno, pues de nuevo tendremos un problema. Con Syneto podemos probar esa instalación de software en un clon exactamente igual que la máquina de producción y estar seguros de que antes de instalarlo tenemos todo controlado y no va a haber ningún tipo de problemática cuando se instale este software. Y para entornos de desarrollo, muy útil también es la tecnología de Syneto, porque imaginaros, pues tenemos un equipo que está desarrollando software o creando documentación o, por ejemplo, desarrollando temas de vídeo, de infografías, etcétera. Y bueno, pues supongo que también os habréis encontrado el caso de, oye, una versión que descartamos la semana pasada, pues a día de hoy hemos considerado que puede volver a ser útil. Con Syneto, como comentábamos, como tenemos salvaguardado en muchos casos la información cada minuto del día y de los días anteriores, si lo deseamos, por supuesto, podremos recuperar esa versión en el día, en el momento que antes de que se eliminara justo. Que muchas veces con un backup tradicional, pues si no estaba dentro de uno de los backups esta versión, obviamente no vamos a poder recuperarla porque no la teníamos salvaguardada. Bien, ya os he comentado alguna pincelada a mi compañero Eduardo sobre el Syneto. Sobre todo, lo más importante es que tenemos un punto único de soporte cuando vosotros tengáis cualquier tipo de problemática con una appliance Syneto, sea a nivel de hardware, de nuestro software, de virtualización, cualquier tema que esté dentro de la appliance quedará resuelto por los ingenieros de Syneto. Solo habrá que hacer una llamada o abrir un ticket desde la propia consola de Syneto, si os es más cómodo, que ahora os mostraré todo en el demo cómo se hace. Todo lo que estoy contando lo vais a ver reflejado ahora en el demo. Es un demo, yo creo, muy interesante, os va a gustar. Bien, ¿hasta este punto surge alguna cosa que queráis comentar? Perfecto, continuamos otro poco. Bien, yo os voy a comentar ya para terminar mi parte de presentación. Sí, creo que hay alguien con alguna duda. Buenos días, coméntame. Buenos días, mira, soy José Francisco otra vez de Empresa Tecnotron. Bueno, no sé si me adelanto... Pregunta, no te preocupes, si te adelantas luego lo comentamos de nuevo, no hay problema. Vale, una cuestión en cuanto al licenciamiento, por ejemplo, luego de las máquinas virtuales, ¿eso cómo funciona? ¿Al licenciamiento te refieres a nivel VMware? ¿Licencias de VMware? VMware y luego el licenciamiento de cada máquina, por ejemplo, licencias de Microsoft. Eso os comento. A la hora de hacer la migración. Sí, a nivel de lo que es VMware, en Syneto lo único que no incluimos dentro de la appliance es la licencia de VMware, por una razón muy sencilla, porque muchas veces nos encontramos con clientes que ya tienen sus licencias adquiridas y obviamente no les vamos a obligar a comprar una licencia nueva, pueden reutilizar las que tienen. Con lo cual, nosotros en Syneto recomendamos usar la Essentials normal, ya sabéis que vale unos 700, 800 euros,
Y con esta licencia tendríamos disponibles toda la tecnología que estamos comentando en la presentación. Nosotros no necesitamos una Essential Plus, que ya sabéis que vale 7.000, 8.000 euros, dependiendo de los descuentos que tenga cada uno con VMware. Y, como os decía, nosotros con la Essentials normal tenemos disponibles todas las funcionalidades. Por supuesto, no es excluyente. Si un cliente desea tener la Essential Plus, puede adquirir la Essential Plus. Lo único que no se puede instalar en Syneto es la parte del HA, del almacenamiento compartido, que tiene VMware. Por una razón muy sencilla. Para este HA, para este almacenamiento compartido, VMware instala todo sobre su sistema de bloques propietario. Esto, como podéis entender, es incompatible con nuestro sistema, con nuestro sistema de bloques. Con lo cual, a ese nivel de VMware, como queráis, como tengáis con el cliente acordado, podéis coger la licencia que mejor se adapte a vuestras necesidades. Y a nivel de lo que serían los Windows, que entiendo que es la otra pregunta que teníamos, esto se maneja exactamente igual que hacéis en vuestro entorno tradicional. Necesitaréis las mismas licencias de sistema operativo, ya que aunque residan en máquinas virtuales, Microsoft no entiende si están en máquinas físicas o virtuales y os va a pedir que las licenciéis exactamente igual que como estáis acostumbrados a hacer. Perfecto, pues muchas gracias. Nada, de nuevo, cualquier duda que te surja, coméntame, sin ningún tipo de problema, con toda confianza. Bien, os voy a hablar muy rápido, ya os digo que yo ya estoy terminando mi parte de la presentación, de los escenarios en los que trabajamos. Eduardo os ha mostrado un par de ellos, yo os mostraré todos los que podemos trabajar y, por supuesto, os daré pinceladas porque hay más escenarios incluso de los que yo os puedo mostrar en los que podemos trabajar. De nuevo, preguntarme si tenéis algún escenario en mente, lo comentamos, por supuesto. Bien, en esta slide que tenemos en pantalla tendríamos un solo CPD, que sería la nube verde, el primary site, y tendríamos un nodo Syneto que estaría dando producción, siempre haría su backup en local y vuelca su DR a ese segundo nodo o virtual appliance en hardware antiguo que ya hemos comentado, para que en caso de que el nodo 1 tuviera cualquier problema, levantar las máquinas virtuales directamente en el nodo 2 y seguir trabajando de una manera muy rápida. Podemos hacer la misma configuración, pero por supuesto en dos localizaciones geográficas distintas. En este caso tendríamos un nodo dando producción en el sitio primario y en el sitio secundario, que estaría en otra localización geográfica, ya sabéis, por cumplimiento de temas legales, etcétera, haríamos SDR del backup local que se está produciendo en el nodo 1 a ese nodo 2 o de nuevo Virtual Appliance con hardware antiguo. En esta slide veis el ejemplo con la Virtual Appliance exactamente igual que la anterior. Y si ya queremos dar un extra de protección del dato a nuestro cliente, sería este escenario que veis en pantalla. Tendríamos un nodo 1 dando producción con su backup local, volcando el DR en el mismo CPD al nodo 2 y haciendo un segundo DR a otro CPD externo con un nodo o Virtual Appliance. Y os estaréis preguntando por las slides que acabáis de ver, cuando un nodo recibe el DR no puede dar producción. Por supuesto que no es así, no es excluyente que un nodo reciba los DRs del otro para que pueda dar producción. Lo veis en el ejemplo en pantalla. En este ejemplo tendríamos los dos nodos, el 1 y el 2, dando producción, por ejemplo con 5 máquinas virtuales cada uno para balancear un poquito la carga, y tendrían su backup local instantáneo y volcarían en anillo, como podéis ver en la infografía, el DR del uno contra el otro. Podemos tener, por supuesto, más de 2 nodos. Imaginaros que tuviéramos 10 nodos. ¿Cómo haríamos entonces estos DRs? Se vuelca el DR del nodo 1 al 2, del 2 al 3, y así consecutivamente, hasta que el último lo vuelca contra el primero. El DR en local es en anillo siempre. Y, de nuevo, un escalón más en la protección del dato de nuestros clientes. En este caso tendríamos el nodo 1 y 2 dando producción, su backup local realizado, un DR del uno al otro en el mismo CPD y, por supuesto, cada uno de ellos hará un segundo DR a ese sitio secundario en otra localización geográfica, que, de nuevo, como podéis ver, puede ser un nodo físico o una Virtual Appliance, por supuesto. Y este es un modelo que a mí me gusta mucho enseñar porque tenemos muchas compañías en España que trabajan en este modelo. Por ejemplo, despachos de abogados, clínicas, en fin, cualquier tipo de organización que tenga una oficina central, un CPD central y luego diferentes delegaciones, oficinas, despachos, etcétera, lo que pueda ser. ¿Y cómo trabajaríamos en este tipo de escenario? Pues de nuevo podemos hacer la combinación que necesitemos en cada cliente.
Podemos tener uno o varios nodos en el CPD primario, siempre con su backup local, su DR volcado el anillo de los unos contra los otros, y luego tendríamos una serie de oficinas o despachos, por ejemplo, en los cuales podemos de nuevo hacer la combinación que necesitemos. Podemos poner un nodo, varios, por supuesto, siempre van a hacer su backup en local cada uno de ellos, se vuelcan en DR en el mismo CPD para que quede protegido todo en caso de un problema en uno de los nodos, y finalmente acaban haciendo todos ellos un DR a la oficina central, con lo cual si hubiera un incendio, algo catastrófico en uno de los despachos, directamente levantaríamos todas las máquinas en el CPD central y seguiríamos trabajando a través de internet en esos 10-15 minutos que comentamos todo el rato, que es el tiempo que tenemos de recuperación estimado con Syneto. Y bueno, yo he comentado sobre el RAS, tampoco voy a entrar dentro de ello de nuevo, simplemente os voy a enseñar el gráfico para que veáis cómo funcionaría la infraestructura del RAS. Nosotros tendríamos un Syneto, como os he comentado, y nuestro trabajador, a través de su PC, se conecta al Syneto por VPN con ese encriptado de 2048 bytes y la doble autenticación para poder hacer la conexión. Yo por mi parte ya he terminado con la presentación. Si me permitís, voy a ir cargando la pantalla del demo y de nuevo os invito a que me realicéis cualquier duda, cualquier cuestión que queráis que veamos un poco más en detalle. Bien, veo que queda bastante claro, con lo cual continúo un poco. Os describo qué vamos a hacer en el demo. Es un demo muy rápido, lo terminamos en unos 5 o 10 minutos, y lo que vamos a hacer es, tenemos una máquina dentro de nuestro SXI que hemos llamado víctima, y dentro tengo un malware, un WannaCry, para más datos. Lo que vamos a hacer es protegerla con Syneto y a partir de ahí lanzar ese WannaCry. Perfecto. Bien, os describo un poco el entorno del laboratorio, del demo. Comentaros, no es un demo que tenga nada preparado, ¿de acuerdo? No voy a ir yo dándole a siguiente y la pantalla os mostrará lo que yo quiero que veáis. No. Es un entorno totalmente real, constado o comprendido por dos appliances Syneto, Hyper-A e Hyper-B. Cada una de ellas, como podéis ver, tiene su propia consola de gestión de Syneto, que sería esta. Ahora la vemos un poquito más en detalle. Y cada uno de ellos tendría un SXI al uso exactamente igual que como estáis acostumbrados a manejar, que sería este. Aquí, a este nivel, como os decía, no cambia absolutamente nada. A nivel de VMware es exactamente la misma tecnología que usáis todo el rato. Lo único que tendríamos extra sería esta consola, que como decía Eduardo, desde aquí manejáis absolutamente todo. Protección de datos, DR, protección anti-malware, SARs de NAS, todo lo que hemos ido comentando desde una sola consola. Bien, si os parece, voy a ir abriendo la consola de la máquina virtual con la que vamos a trabajar, que sería esta víctima. Y un poco simplemente mostraros que es un Windows 2008 que funciona con total normalidad, no está encriptado, no tiene ningún problema. Y a partir de ahí os enseñaré cómo configurar la protección de Syneto, que de nuevo comentaros no tiene nada que ver con la configuración de un backup tradicional al uso. Ahora vais a ver la gran diferencia. Bien, perfecto, aquí la tenemos. Como podéis ver, es un Windows, como os comentaba, 2008. ¿De acuerdo? No tiene problema, no tiene ningún archivo encriptado, como podéis ver. En fin, funciona correctamente. Bien, os voy a mostrar cómo protegemos una máquina con Syneto. Tenemos primero una pequeña dashboard, una consola de gestión, de control, en la cual, pues bueno, ya veis que nos da diferentes detalles de las utilizaciones del hardware que tenemos, almacenamiento que nos queda disponible y que estamos usando, en fin, un poquito el resumen de todo el appliance, cómo está funcionando y, por supuesto, si hubiera cualquier tipo de problemática, os van a saltar errores, warnings, los cuales podéis, como os comentaba, directamente llamar al soporte de Syneto o, si os es más cómodo, desde este botón que tenemos aquí arriba, podemos incluso abrir un ticket directamente, ¿de acuerdo? Todo desde la misma consola, como os comentaba. Bien, ¿cómo protegemos una máquina virtual en Syneto? Fijaros qué sencillez. Nosotros señalamos la máquina que vamos a proteger, en este caso, víctima.
Vamos a por ello. Yo me he tomado la licencia de dejarlo configurado antes de que empezara el propio demo, porque me gusta mucho mostraros la gran potencia que tenemos a nivel de hacer snapshot. Como os hemos comentado, se hace un snapshot cada minuto. Esto que estáis viendo, esta lista, son todos los snapshots que se han producido desde las 9 y pico, que yo he puesto la protección a funcionar cada minuto. Fijaros que tenemos un backup cada minuto hasta el minuto actual, que son las 11:57. Es muy potente, como ha comentado Eduardo anteriormente. Bien, ¿qué opciones tenemos a la hora de proteger nuestra información? Podemos proteger cada X minutos, X horas, X días o X semanas. Lo tenéis aquí. Se pueden configurar, por supuesto, todos a la vez. No hay ninguna limitación. Yo suelo poner un ejemplo para que se vea claro de una manera muy sencilla. Podemos proteger todos los minutos de un día para tenerlos con un backup instantáneo y recuperación instantánea, y a la vez podemos, por ejemplo, tener configurado uno diario para que nos lo salvaguarde pues un mes, un año, a largas retenciones, lo que necesitemos. Como os decía, toda la configuración de todos ellos es exactamente igual, ahora la vamos a ver, y podéis configurarlos todos a la vez, no hay ninguna limitación. Bien, voy a mostraros la pantalla. Fijaros el ejemplo que tengo yo ya configurado dentro de Misineto. Primero definimos cada cuántos minutos lanzamos el snapshot, en este caso 1, que es el más potente. Si tuviéramos algún horario valle, tenemos una tabla, por ejemplo, a partir de las 8, por poner un ejemplo, señalamos ese intervalo en la tabla y ahí no se producirán los backups. Y solo nos queda configurar los snapshots. ¿Cómo funcionan nuestros snapshots? En este caso que veis en pantalla, yo he configurado para que proteja todo el día. Lo único que he hecho es dividir 24 horas entre 60 minutos, sale 1440, con lo cual, con esta configuración, yo tengo protegidos todos los minutos del día para recuperar un minuto antes de la catástrofe que pueda suceder. ¿Qué sucede cuando llega a generar el snapshot 1441? Tan sencillo como que sobrescribe el primero que tenía generado. Con lo cual, ya veis que con esta mínima configuración que acabamos de hacer, no hemos configurado nada más, tenemos todos los minutos del día protegidos. Para levantar, en caso de desastre, hace un minuto la información que teníamos. Y nosotros, como hemos comentado, damos ese extra de protección que sería hacer nuestro DR al segundo appliance neto. Yo despliego esta lista, si tengo más de uno, por supuesto, aparecerán aquí, yo solo tengo uno disponible, y señalo a cuál quiero hacer la réplica. Si va a través de internet, por supuesto, lo puedo encriptar, y de nuevo los snapshots funcionan exactamente igual. Yo, por ejemplo, puedo tener igualmente un día completo protegido todos los minutos en DR, pero no tenemos por qué tener la misma cifra. Podemos poner, por ejemplo, 2 días completos en DR. Así tendríamos todos los minutos en local del día protegidos y 2 días completos en DR protegidos también, para que en caso de que haya un incendio o perdamos el primer nodo, recuperemos todo en el segundo en cualquier minuto temporal. Con esta configuración ya lo tenemos todo protegido, lo que os decía, nos olvidamos de incrementales, diferenciales, backups sintéticos, fulls, horarios valle, no hay que tener ninguna consideración de este tipo con Sineto, es muy sencillito, como podéis ver. Y lo único que tendríamos que dejar configurado para finalizar es cómo van a quedar la consistencia de las máquinas. Si es cualquier aplicativo basado en tecnología Microsoft, tenemos VSS y bueno, protegeríamos de forma consistente pues un SQL, un Active Directory, un SharePoint, cualquier tema con tecnología Microsoft, solo hay que señalar esta opción. Y si, por ejemplo, sí. Sí, no, es por si para vas avanzando. Una curiosidad solamente. Ese volumen de snapshot Sí. al minuto y ¿afectaría algo al rendimiento y a la capacidad de datos de la máquina en este caso? Sí, absolutamente nada, porque lo que os comentaba, como nosotros no generamos un snapshot de VMware, que justo me imagino que es la idea que tienes en la cabeza, cuando hacemos un snapshot de VMware no es instantáneo, entonces obviamente da una penalización en rendimiento y tarda un tiempo, lo decíamos antes, en procesarse. Nosotros hacemos el snap directamente a nuestro sistema de bloques, solo guardamos unos pocos metadatos. Ahora os enseño los pesos que han adquirido los snapshots desde las 9 de la mañana que yo he puesto esto a funcionar. Con lo cual no hay ninguna penalización. Y, por ejemplo, si tuviéramos un Oracle con su RMAN, que no es tecnología Microsoft, obviamente, directamente tenemos la opción Hooks, que veis en pantalla. Con esta opción lo que hacemos es crear un script, se para un segundo la base de datos, se lanza nuestro snapshot y se vuelve a poner en marcha.
Os surgirá la duda o la pregunta, os lo comento de antemano. Algún cliente nos ha dicho, oye, yo cuando trabajo con snapshot de VMware, si paro mi RMAN mientras se genera el snapshot, tengo un problema porque va a estar parado 5 o 10 minutos o lo que sea, el tiempo que tarde, y obviamente yo no puedo tener mi base de datos parada 5 minutos, esto es impensable, ¿no? Con lo cual, lo mismo que acabamos de comentar, nuestro snapshot es instantáneo, no se procesa, con lo cual nosotros paramos la base de datos unos milisegundos, no afecta básicamente nada al funcionamiento de la base de datos. Esa es la gran ventaja de nuestro sistema de bloques y nuestros snapshots, como os comentaba antes. Voy a cancelar, porque ya la habéis visto que ya está guardada esta configuración, y os muestro lo que os comentaba hace un segundín. Fijaros los pesos de los snaps. Son absolutamente metadatos, ¿de acuerdo? Con lo cual no afectan absolutamente en nada a la producción, y lo que os decía, a la hora de generarlos son instantáneos, no tardan básicamente nada en crearse, son muy rápidos. Bien, vamos, si os parece, a un poco introducir ese malware dentro de la máquina virtual que teníamos, y a partir de ahí lo vamos a recuperar. Ahora ya la tenemos protegida todos los minutos del día, lo que acabamos de hacer, y vamos a por ello. Yo en este CI tengo metido un WannaCry, como podéis ver. Perfecto. Vamos a desplegarlo. Y yo siempre suelo poner un ejemplo para que veáis la gran diferencia entre un backup tradicional y Syneto. En un backup tradicional, ¿qué pasaría en esta situación? Pues se produciría una llamada de nuestro trabajador al administrador del backup. Oye, mira, acabo de abrir un correo y se me ha encriptado la máquina al pinchar en un enlace. Pues, ¿cómo lo arreglamos? El administrador de backup, en el mejor de los casos, le dirá, oye, tengo un backup de ayer por la tarde, a las 6, a las 8 de la tarde, vamos a recuperar ese backup. Recordad lo que comentábamos antes, son las 12:03. Si esto sucediera ahora mismo, en tiempo real en nuestra compañía, perderíamos desde las 9 de la mañana que empezamos a trabajar todos los datos que habría en esta máquina desde el backup de ayer por la tarde, ¿de acuerdo? Comentaros una situación peor todavía, que es los nuevos malware son muy inteligentes y lo que hacen es que atacan primero a los backups, a los archivos de backup, y luego atacan a la producción, con lo cual nos podemos encontrar la horrible sorpresa de ir a recuperar un backup de ayer y que encima no podamos recuperarlo, o peor, que lo recuperemos y ya estuviera encriptado. ¿Qué tendríamos que hacer en esta situación? Pues en vez de recuperar el backup de ayer, tendríamos que ir al de anteayer. Ya no hemos perdido un día, hemos perdido 2 días de producción. Esto para Syneto es impensable, esto no puede suceder en una empresa en los tiempos que corren actualmente, que ya sabéis que tenemos un nivel de ataque hacker por los temas del teletrabajo, etcétera, brutal. Y de malware, exactamente lo mismo. Si abrimos cualquier periódico, está lleno de noticias de empresas grandes, de hecho, con mucho presupuesto de IT, que han sido afectadas y tienen auténticos problemas para arreglar esta pérdida de datos, este encriptado de datos. ¿Qué sucedería en el mismo caso con Syneto? La misma llamada al administrador de backup. Oye, disculpa, he abierto un correo y se me ha encriptado la máquina completa. ¿Qué hacemos? Pues mira, dime por favor sobre qué hora se te ha encriptado la máquina. Por poneros un ejemplo. Pues, oye, yo creo que lo he abierto a las 12. Perfecto, vamos a recuperar el de las 11:59. Con Syneto siempre tenéis la opción de recuperar. Perdón, que cada vez que genera un snap se me mueve la lista. Bueno, podemos ir a cualquiera de ellos, nos da igual, este mismo. Con Syneto, como os decía, siempre tenemos la opción de recuperar files, archivos de forma granular, por supuesto, o clonar la máquina completa, que es lo que vamos a hacer en el demo de hoy, porque ha quedado pues encriptada y no es totalmente inservible, no nos vale para nada. Vamos a por ello. Bien, esto es lo que os comentamos todo el rato a nivel presentación, que tarda esos 10-15 minutos. Lo vais a ver en directo, que no llega ni a 2 minutos escasos todo lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Recuperar la máquina virtual, y dejar todo el entorno perfecto y sin encriptar. Solo nos solicita un nombre nuevo del Data Store y de la máquina virtual. Yo, si os parece, dejo este que viene la fecha y la hora y es muy sencillito de ver. Vamos a por ello. Clonamos. Yo os voy a ir enseñando en todo momento qué sucede a nivel VMware y a nivel Syneto. Perfecto, aquí ya ha empezado la tarea y ahora a nivel de nuestro hipervisor vais a ver que aparece una máquina exactamente igual que esta con el sufijo de la fecha y la hora tal cual le hemos configurado hace un segundito. A partir de ahí os voy a comentar un par de características que tiene también Syneto que para nosotros de nuevo son fundamentales en los tiempos que corren para ahorrarnos tiempo y dinero, por supuesto.
Bien, ahí tenemos la máquina, como os comentaba. Vamos a esperar a que termine la tarea, que dura un minutillo escaso, como os comentaba, y a partir de ahí demostraremos estas características fundamentales que tiene Syneto. Perfecto, ya ha terminado. Ya habéis visto que no dura ni un minuto. Con este minuto hemos clonado la máquina completa en el minuto temporal, exactamente a las 11:37 de la máquina original. Bien, perfecto. Voy a darle un power on para que podamos comprobar que todo está correcto dentro de la máquina. Y fijaros qué curioso, qué forma de trabajar más novedosa tenemos en Syneto. Fijaros que la máquina que acabamos de clonar ocupa 0. ¿Por qué ocupa 0? Cuando la original eran 6,36. Porque nosotros en Syneto creemos que lo más importante a la hora de recuperar es poder ver qué estás recuperando antes de hacer la recuperación. ¿Por qué? Por el ejemplo que acabo de poneros. Porque si ahora yo veo que dentro de esta máquina virtual ya estaba todo encriptado, pues me voy a un minuto anterior sin ningún tipo de problema. Si lo hacemos en un backup tradicional, lo que os comentaba antes, el backup de ayer no nos ha valido porque está encriptado, tendríamos que ir al de anteayer. Y ya sabéis que recuperar un backup no es como estáis viendo aquí en Syneto, dar un clic. En un backup tradicional tenemos que ir al repositorio, al software de backup, sacar la información del repositorio, llevarlo a producción y levantar la máquina virtual. Esto depende del peso, de nuevo son minutos, horas o lo que sea que tardemos. Y lo que os decía, si levantamos esa máquina virtual y está encriptada, tenemos que volver a empezar este proceso con el backup de anteayer. De nuevo son otras tantas horas que sumamos a la recuperación. Es terrible, es una pérdida de tiempo importantísima. Bien, voy a logarme en la máquina, como os comentaba, para que veamos, antes de recuperarla, que todo está correcto, no hay ningún encriptado y era una máquina exactamente igual que la que teníamos en nuestro escenario antes de producirse este WannaCry que ha atacado la máquina. Ya veis que está sin encriptar, ya no hay ningún tipo de problemática en esa máquina. ¿Cómo dejamos todo el entorno? Tal y como lo teníamos al principio. Fijaros de nuevo qué sencillez con Syneto. Vamos al clon que hemos creado. Y abajo del todo tenemos esta opción que hemos llamado Revert, que lo que hacemos es exactamente lo que os acabo de comentar. Decirle, oye, acabo de revisar que todo lo que hay dentro de la máquina está sin encriptar, es correcto, no hay ningún tipo de problemática, sustitúyemela por la máquina que tenemos en producción, que está encriptada y no nos vale para nada. De nuevo os muestro a nivel VMware. Ahora veréis que desaparece esta máquina, se quedará solo esta, y una vez realizado esto, dejaremos el entorno exactamente igual que como empezamos. Bien, está en ello, vamos a darle un segundín. Perfecto, ya ha desaparecido, como podéis ver. Vamos a dejar simplemente que termine la tarea para que todo esté ok. Y de nuevo ya estáis viendo que este revert no dura ni un minuto escaso. Perfecto, ya ha terminado. Fantástico, yo siempre dejo que escanee, ahí tenemos todos los data stores y como podéis ver, lo que os decía, no tenemos la máquina encriptada, ha desaparecido y lo único que tendríamos que hacer es dejar la máquina virtual que acabamos de recuperar del clon con el mismo nombre que tenía la original. Como tiene el sufijo, es muy sencillito saber qué parte del nombre tenemos que borrar y fijaros que ahora sí ya pesa los 6,36 que pesaba la máquina original. Además, un dato más, comentaros, ahora diríamos, pues oye, tenemos que volver a proteger esta máquina que acabamos de crear. No, de nuevo con Syneto es todo sencillísimo. Si os fijáis, acaba de heredar absolutamente la misma configuración que teníamos cuando empezamos el demo. Así de sencillo, con lo cual tenemos todo nuestro entorno recuperado con nuestra máquina o varias máquinas, en este ejemplo solo había una, pero pueden ser 10 máquinas a la vez, no hay problema, las teníamos encriptadas, ya las hemos recuperado todas sin encriptar y toda la protección de datos que teníamos configurada directamente se ha heredado de nuestro consola de Syneto. ¿Qué os parece la tecnología? Comentarme un poquito vuestras opiniones. Sí, hola, buenos días. Sí. Pues la verdad es bastante interesante sobre todo a nivel de protección y lo que acabas de hacer a mí la verdad que me ha sorprendido bastante, ¿sabes? Sí, te digo, muchas veces estamos oyendo últimamente la expresión cuando mostramos este demo de que parece magia, que igual es un poco lo que ibas a comentar, ¿no? Es que el problema es que estamos tan acostumbrados a trabajar con los backups tradicionales que tardan horas en hacer los backups, es algo totalmente inservible para las tecnologías actuales. Ahora mismo manejamos teras y teras en según qué clientes y no podemos decirle a un cliente, oye, mira, es que tardas 6 horas, 8 horas en hacerse un backup. Con lo cual, lo que decía, parece magia, ¿no? Porque nosotros
usamos un funcionamiento sencillo, entre comillas, pero con mucha ingeniería por detrás. En realidad, ya has oído la explicación. Nosotros lo único que hacemos es generar ese metadato, ese snapshot sobre el sistema de bloques, y a partir de ahí tenemos protegido y podemos clonar o hacer lo que queramos con cualquiera de los backups creados. Y esto, como decía, no tiene nada que ver con una tecnología de backup que podéis encontrar en cualquier fabricante. No os digo uno, puede ser Commvault, Symantec, Veeam, todos trabajan de maneras similares, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, ninguno de ellos os da una protección anti-malware. La nuestra, como decía Eduardo, creo que lo ha dicho, es totalmente proactiva. O sea, nosotros tenemos protegidos todos los datos antes de que entre un malware. Ya sabéis que, por ejemplo, hay soluciones en el mercado, no voy a nombrar el fabricante, pero que lo que hacen es escanearnos la red y cuando detectan que una máquina virtual está sufriendo un encriptado, cortan la red y a partir de ahí se tendrá que hacer recuperación de backup o lo que toque de esa máquina. El problema es que, claro, al detectar una intrusión es que ya están atacando a una máquina. Entonces ya tenemos una máquina que desencriptar. Con Syneto nos da igual que nos encriptan una, fantástico, la recuperamos. Que son 10, exactamente igual. No tenemos ninguna problemática. Porque luego, independientemente de las máquinas virtuales, lo que es la propia máquina de Syneto, el software de Syneto, ¿este también puede ser atacado? No, eso sí iba a decir, nuestro software, nuestro sistema de bloques no puede ser atacado porque es a nivel de bloque, no hay malware que afecte a nivel de bloque. Y si, por ejemplo, perdiéramos la máquina virtual de Syneto, nosotros solo tenemos que volver a cargar la máquina virtual para recuperar toda nuestra información de Snapshot. Es muy sencillito en caso de que pase cualquier error en el sistema operativo de Syneto. Se recupera al momento, simplemente es cargar la máquina de nuevo. Vale, pero eso es una cosa que habría que contactar con vosotros, ¿no? Supongo. Sí, efectivamente. Lo de siempre. Si te ha pasado un par de veces y ya lo has visto cómo se hace, es tan sencillo que lo puede hacer el cliente directamente. Pero efectivamente en las 2-3 primeras veces, que no creo que suceda ni 2-3 primeras veces, os ponéis en contacto con soporte y ellos directamente os lo arreglarán sin que tengáis vosotros que hacer ninguna gestión. Todo queda arreglado desde el soporte de Syneto. Perfecto, muchas gracias. A ti, por supuesto, por las preguntas. Además, ya sabéis, algunos igual me conocéis, que a mí me encanta discutir temas técnicos. Es muy entretenido para mí. No sé si alguno más tenéis alguna duda, alguna cosilla que queréis que veamos un poquito más en detalle. En fin, cualquier cosa que os surja, de verdad, con toda confianza, comentármelo. Perfecto. Pues no sé si Óscar, Eduardo, queréis añadir alguna cosa más. Yo, por mi parte, no quiero robar más tiempo a los invitados. Por mi lado, a no ser que haya alguna pregunta, estupendo. Muy buena presentación, Ander. Óscar. Pues nada, sí, muy buena presentación. Espero que a todos hayáis visto la potencia y si realmente es una solución que se puede adaptar, pues estamos aquí, tanto la gente de Syneto como nosotros desde Inexpert.net para ayudaros a ver cuál es la necesidad que podemos cubrir con esta solución y daros la solución mejor que más se pueda adaptar. Os haremos llegar la presentación y he grabado también esta sesión para que tenerla disponible y os la haremos llegar a lo largo del día de hoy a todos los que habéis participado. Y bueno, pues no sé si alguien quiere decir algo más, si no, pues muchas gracias. Yo vuelvo a decir que, por favor, para lo que necesitéis, cualquier duda, ampliar datos o simplemente hacer un supuesto, que os pongáis en contacto con nosotros, estaremos encantados de atenderos. Eso es. Gracias por la asistencia y por vuestra atención. Un placer conoceros a todos. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias a todos.